Hola a todos, el día de hoy hablaremos de líneas que han demarcado límites a lo largo de la historia. Hablaremos de los grandes khanes mongoles, de los contactos con Europa que ellos tenían y de Europa con América. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Esteban, Guilén, hola nuevamente, ¿cómo están? Muy bien, ¿Y ¿ustedes? Todo muy bien, muchas gracias. Pues el día de hoy tenemos un tema que pues apela mucho a las fronteras, ¿no? Apela mucho a estas líneas que nos han, pues que han existido en la historia, que hay tratados y bueno, y la evolución del tiempo han ido cambiando y creo que pues es algo que permanece actual, no importa cuándo lo veas o cuándo lo investigues, ¿no? Sí. No sé, Guilén, creo que tú traes un artículo el día de hoy. Yo hoy les voy a hablar de una región que casi nadie conoce, que es esta parte de Asia Central, donde están todos los países que acaban en tan, que nadie sabe realmente mencionarlos ni ubicarlos en el mapa. Ok, sí. Les voy a platicar de esta tierra de guerreros, conquistadores y mercaderes. Y de ahí un espacio que podríamos llamar el paraíso que nadie dañó. Les voy a hablar de una de las ciudades más antiguas del planeta. Esta ciudad fue testigo de las fuerzas invasoras de Alejandro Magno, años después de la de Genghis Khan. Ya existía cuando Alejandro Magno. Ya existía cuando Alejandro Magno llegó ahí a encontrarse una ciudad y a conquistarla. Después, años después, llegó Genghis Khan a tratar de impulsar aún más el poderío de su imperio. Y fue eventualmente un punto crucial de la ruta de la seda, que ya habíamos hablado de ella en un capítulo justamente anterior. Y capital del sanguinario Tamerlán. ¿Quién es este sanguinario Tamerlán? Les voy a platicar. A ver, cuéntanos. Con más de 2700 años de antigüedad, fundada en el 700 a.C. por los sogdianos, Samarcanda, que es esta ciudad, ha sido un punto de cruce entre civilizaciones. Les voy a platicar de el paraíso de Samarcanda. Perfecto. La historia de esta ciudad, en el actual Uzbekistán, se remonta al siglo II a.C., cuando llegaron los primeros comerciantes chinos en busca de caballos locales. Okay. De estos humildes inicios, la ciudad llegó a crecer hasta tener los mercados más afamados de la ruta de la seda y a convertirse en la capital de imperios, siendo el más famoso el del Gran Timur, que después nosotros en Occidente lo occidentalizamos con el nombre de Tamerlán. Tamerlán, el sanguinario. El sanguinario, cuate tenía las políticas para mantener el orden en su imperio, que era todo este imperio en Asia Central, más bárbaras que podías imaginar. Ese cuate no le temblaba la mano a la hora de pedir que se le cortara la mano a alguien más. O sea, él era un tipo que mantenía el orden a base de la espada y que muchas ciudades que él conquistó con sus ejércitos las conquistaba a base del terror psicológico que tanto caracterizaba a los mongoles. Sí. No, pero dentro de todo lo malo que hacía este emperador, contrató a los mejores arquitectos e ingenieros disponibles dentro de todo su imperio con la intención de crear la ciudad más bella del mundo. Ese era su objetivo. Ajá. Dijo, ya que tengo un imperio que construí a base de sangre, voy a traer a todos estos ingenieros que estoy trayendo de todo este mundo de Persia y del norte de Irak, que es un mundo a fin de cuentas islámico. Voy a traer a todos sus ingenieros y arquitectos para que mi capital, Samarcanda, se vuelva la más hermosa de todo el mundo. Además entiendo que es como, era un punto de cruce, ¿no? En estas rutas. Sí, de hecho era el inicio de una de las rutas que conformaban la ruta de la seda. Entonces muchas caravanas que procedían de Europa eventualmente tocaban la capital de Samarcanda. Y de ahí ya pues, tenías ahí los caravasars, tenías todo. Y de hecho ahí podías encontrar muchas de las
especias que encontrabas en Oriente y muchos de los productos que podías encontrar en Occidente. Uh-huh. Y aún así, pues era el inicio para toda esta ruta comercial. Ok, ¿no? ok. Pero en este lugar, con tanto poder económico y social, y con un dirigente que era Timur, enfocado en hacerla lo más bello, desarrollaron una evolución artística que se hizo distinta del resto del arte islámico que conocemos. Hubo esta fusión, ¿no? Digamos. Exactamente, sí, hubo una fusión y hubo como que implantaron su propio estilo. Particularmente se puede ver en la necrópolis, que es una serie de mausoleos alrededor de un cementerio, se llama Shaisinda. Ahí los mausoleos timúridas resaltan por su belleza. Esto timúrida es como se le llama a esta variante del arte islámico. Okay. ¿Por qué? Porque quien la fomentó y en el reinado en el que se desarrolló fue el de Timur. Shaisinda comenzó como un único monumento religioso hace más de 1000 años para marcar lo que se cree que era la tumba de el primo de Mahoma, llamado Qusam ibn Abbas. Ok. O sea, sí tenía un símbolo, era un símbolo religioso muy en importante. teoría, ahí fue donde murió, ahí le hicieron la tumba, este mausoleo, y como eventualmente pasaría en varias religiones, por ejemplo en Roma, con San Pedro, la gente empezó a enterrarse alrededor de este líder religioso que está más cercano a, en este caso, a Mahoma. Okay. Entonces, la gente, obviamente, era la gente más poderosa, quienes podían comprar y encontrar un espacio en ese lugar. Entonces, se fueron agregando templos y mausoleos desde el siglo XI hasta el siglo XIX. Ok. Resultando en una mezcla fascinante de estilos y métodos que sorprenden por haber sobrevivido una historia tan turbulenta como la de Samarcanda, que estuvo durante siglos repleta de guerras, invasiones y cambios de poder. O sea, era como una geografía donde era muy fácil que cruzaran ejércitos de un lado a otro, ¿no? Como estaba en un punto que era la ruta hacia algo importante, claro, pues la gente necesitaba tener ese bastión para poder continuar sus campañas militares. Como le pasó a Polonia, ¿no? Como le pasó a Polonia en Europa. Está a la mitad del camino entre Está a la mitad del camino. Exacto. Justamente esto es lo que le pasa a los Tan, particularmente a Uzbekistán y a Samarcanda. Pero, ¿quién sabe por qué? Este Shaisinda, este mausoleo, lleno de tumbas de miles y miles de años, sí, nadie lo tocó. Okay. La gente lo conservaba. Entonces, esta conservación nos indica que siempre ha habido un lugar respetado por gobernantes y ejércitos, incluso por aquellos que tienen ideas distintas. Claro. Porque esto pues, eventualmente fue parte del mundo musulmán, pero llegó un punto en el que ya no era parte del mundo musulmán. Y aún así se conservaba este cementerio. Sí. Que había sido construido en torno a un líder musulmán. Entonces esto creo que es una buena aproximación para encontrar, les recomiendo muchísimo que busquen imágenes de Samarcanda, es un lugar increíble, no he ido, muero de ganas de ir. Y cualquiera pensaría, Uzbekistán, ¿qué hay ahí? Créanme, busquen Samarcanda. Y en ese momento Uzbekistán se vuelve parte de su lista de viajes que tienen que hacer. Es que uno nunca lo pensaría, ¿no? Nunca lo pensaría. Y de hecho es algo que creo que deberíamos de abordar. Cómo está todo este mundo que nosotros por vivir bajo el poder religioso, intelectual, social, de otro lado del mundo, claro, desconocemos que existe o existieron todo un mundo del otro lado del planeta que estaba basado en ideas y creencias totalmente distintas. Qué bueno que lo abordas, porque justo, sí, como yo veía, obviamente Samarcanda era como un punto de, pues sí, de muchos flujos poblacionales, ¿no? O de ejércitos y bueno, y también comerciales. Pero justamente en esa época, la misma tecnología, ¿no? Delimitaba este intercambio
o el conocimiento de otra esfera que pudiera existir kilómetros al este o kilómetros al oeste. Ujú. Y pues sí, justamente, bueno, si me lo permiten, traigo un artículo que justo, aborda esa parte, digamos, de esferas que se escuchaban, que se conocían, pero que no estaban seguras, pues, qué poder tenía. ¿Cuál es su jerarquía? ¿Cuál es su jerarquía en estas dos lógicas en las que pues convivimos distintas, ¿no? Justamente ya no tan cercano a los tiempos del siglo II, Sí. ¿no? Pero es ya más hacia pues, la séptima cruzada, que fue, digamos, hacia 1245 como fecha, ¿no? Tentativa. El que fuera alguna vez el gran califato abasí. ¿Cuál es el califato abasí? El califato abasí, digamos, nosotros estamos muy acostumbrados a comprendernos como en los reinos europeos, ¿no? Ujú. Alguna vez fue el Imperio Romano, otras veces cayó el Imperio cayó el Imperio Romano y vinieron varios reinos y Sí, llegamos Castilla y León. llegamos al feudalismo, ¿no? Entonces nosotros, digamos, estamos acostumbrados a esa institucionalidad occidental. Cuando nosotros nos remitimos en los mismos tiempos, ¿no? Hacia África o Medio Oriente, uno de las, pues digamos, como bien mencionaste a Mahoma en tu artículo, Guilén, él dio, digamos, hizo un parteaguas en la manera de institucionalizar no solamente la religión, ¿no? en Medio Oriente y África, incluso hasta llegó a Samarcanda, ¿no? Más hacia Central, sino que también lo que hizo fue dar una institucionalidad gubernamental, entendiendo, digamos, justamente pues, como Mahoma entendía lo que él había fundado, ¿no? Que era el Islam, lo entendía como din wa dala, ¿no? Din, religión y Estado, din wa dala. Uh-huh. Y la dala, que es el Estado, él lo fue organizando, se fue organizando a manera de califatos. Okay. Entonces, digamos, tú tendrás el rey, podemos poner, ¿no? El papa en el mundo cristiano era la cabeza de la iglesia. Y el califa, por el otro lado, era pues la cabeza religiosa de Medio Oriente en el mundo del Islam. Ok. Uh-huh. ¿No? Eso era el califa. El califa era esta figura con poder político y religioso muy en la línea de Mahoma, ¿no? Que dominó África del Norte, Medio Oriente, parte de Asia Central, uh-huh. ¿no? Entonces era un imperio. El califato era un imperio con una cabeza religiosa en tiempos desde el siglo VI, ¿no? Uh-huh. En que se fundó el Islam, hasta pues, llegaremos al Imperio Otomano, donde todavía había un califato. Entonces, entre esta lista de califatos, porque fueron cayendo, fueron subiendo algunos, los abasís eran unos, los Omeya eran otros. Creo que habíamos hablado del califato Omeya en algún otro podcast. En este caso, el califato abasí, este gran imperio musulmán, pues dominaba el Mediterráneo, dominaba África del Norte, la península arábiga, partes de Irán, del actual Irán. Pero el califato abasí era muy poderoso, o sea, él era muy poderoso, pero no pudo resistir a las fuerzas invasoras mongolas. Uh-huh. ¿No? Los mongoles empezaron a llegar en caravanas armadas hasta los dientes, ¿no? A invadir Europa, a invadir Bagdad, y justamente cuando llegan a Bagdad se marca el final de este gran imperio. Pongámoslo como cuando llegaron los bárbaros, los germanos a Roma, uh-huh. ¿No? Entonces estaba viviendo algo muy similar. Germanos en Roma, años antes, ¿no? Claro, pero en este caso era mongoles, igual nómadas, ¿no? Contra una Bagdad, un califato estable, entre comillas, ¿no? Y poderoso. Entonces, en este contexto, o sea, con la caída de Bagdad en 1258 en manos del jefe mongol Hulagu Khan, no solo significó, como les digo, la muerte del califa al-Mustasim,
que es el último califa abasí, sino también el ocaso de este gran imperio que era el califato abasí, ¿no? Años antes de la caída de Bagdad, en manos de Hulagu Khan, ¿no? Khan mongol, las invasiones mongolas a Rusia y Europa del Este ya habían despertado inquietudes en Europa occidental. Lo que servía como frontera entre Occidente y las tierras mongolas, ¿no? Era precisamente dos estados, podríamos decir, la Bulgaria del Volga y también la resistencia húngara, ¿no? Hungría. Eso era como la defensa de los mongoles en Occidente. La defensa de los mongoles hacia Medio Oriente era Bagdad. Pero pues digamos, Bagdad desaparece, Acaba ¿no? de caer. Acaba de caer. ¿No? Entonces desaparece también las fronteras, esta defensa occidental que era la Bulgaria del Volga y las resistencias húngaras. Pero durante una temporal suspensión de hostilidades e incursiones mongolas, el Papa Inocencio VI envía un mensaje de paz destinado al Gran Khan. Decía, pero como que no entendía realmente qué jerarquía tenía el Gran Khan. Tan importante es en su mundo. En su mundo, ¿no? Porque pues, realmente los contactos con China eran muy precarios. O sea, de por sí en tiempos romanos eran todavía más precarios, ¿no? Y aquí pues lo seguían siendo. Y en el marco del Concilio de León, que fue un concilio destinado a convocar la Séptima Cruzada, entre algunos de los stories, alguna vez cuando hablamos de quién fue Ricardo Corazón de León, que preguntamos cuántas cruzadas había. Preguntamos cuántas cruzadas había. Existen digamos, todos los historiadores, hay historiadores que no están totalmente de acuerdo, pero la gran mayoría está de acuerdo en que fueron 9 cruzadas. En la Séptima Cruzada, digamos, se tuvo este Concilio de León para convocarla, ¿no? Siempre las cruzadas tenían se convocaban desde la parte religiosa para, digamos, tener el visto bueno y ahora ya podemos irnos a invadir. A invadir las tierras. ¿No? Entonces, el papado en este tiempo envió 4 mensajeros pues, para hablar con el Gran Khan, que gracias a Dios había detenido sus incursiones en Europa. Ajá. No sabemos por qué, pero, pues, digamos, ya teníamos una estabilidad y una cierta paz, pues podemos irle a ver. Lo suficiente para poder mandar un mensajero. Y no solo uno, envió 4 mensajeros. Ajá. Envió 4 mensajeros. Él envió un mensaje, dos frailes franciscanos, Giovanni d'Appian del Carpine y Lorenzo de Portugal. Y así como 2 frailes dominicos, André Longomont y Acelino de Lombardía. Okay. Estos 4 mensajeros, digamos, iban a llevar un mensaje al Gran Khan, que pues no sabías qué te iba a tocar allá, ¿no? O sea, dices... Sí, no es alguien que no sé ni sus costumbres, ni qué me puede esperar. O sea, sí, es una esfera completamente... O sea, pues lo único que sabes es que son cuates que llegan, invaden, queman y se van. Y, o sea, pues no sé si sobreviva a este viaje, pero bueno, pues ya no nos queda de otra que ir e intentar pues, firmar una paz con el Gran Khan, ¿no? Y el mensaje de Inocencio VI fue plasmado en 2 cartas. Una que se llama Cum non solum y De Patris Inmensa. Dei Patris Inmensa. La primera, Cum non solum, ¿sí? Fue portada por Giovanni d'Appian del Carpine. Y en esta carta, las 2 cartas tenían una narrativa distinta, con un mismo mensaje de tratar de lograr la paz, pero tenían mensajes, pues digamos, con ciertas diferencias, ¿no? Giovanni d'Appian del Carpine porta esta primera carta llamada Cum non solum, en el que se describe el asombro ocasionado por los terribles estragos que la ira e indiferencia del Khan habían ocasionado en Europa. Okay. O sea, oye, cuate, estamos muy indignados de lo que has hecho. Pero aparte ahí, si te fijas, todavía traías como un modo de pensar europeo, bueno, realmente católico, en el cual hay que evidenciar que a lo mejor, oye, a ver, tú estás haciendo este mal, que en mi mente es pecado.
y vengo a salvarte Claro. para que dejes de hacerlo. Exactamente. Pero este canal a lo mejor decía, sí, estuvo padrísimo. Sí, Pero o sea, no va a entender ese concepto. porque exactamente, estaban bajo dos lógicas diferentes, justamente esa idea, ¿no? Como de esferas o líneas que demarcan realidades distintas, ¿no? Incluso geográficamente. Uh-huh. En este caso, pues con la manera de estructurar el medievo europeo con base en el papado, Uh-huh. el Gran Khan, que sorprendentemente no era del todo tan caótico como pensaríamos. O sea, sí tenía cierto orden jerárquico familiar. Entonces era, pues el Gran Khan es la cabeza, y aquí los que, si son sus hijos, les va a tocar tierras y ellos van a ser como los reyes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces van a tener pequeños reinos que pues, ellos tendrán cierto poder, pero al final tienen que responderle al Gran Khan, Uh-huh. ¿no? Entonces, en esta carta que llevan a Giovanni da Piandre Carpine, llamada Cum non solum, pues le envía, o sea, es un mensaje tal cual de sorpresa y decir, oye, cuate, cambia, ¿no? Ya no... Arrepiéntete, cambia, ya no hagas esto. No seas tan malo. Y la segunda carta, Dei Patris Inmensa, la portaba Lorenzo de Portugal. Y de esta se duda la correcta recepción, ¿no? No sabemos si le llegó tal cual al Khan o sí. Esta carta invitaba a los mongoles a abrazar la fe cristiana y bautizarse diciendo, Digo. ahí va, Regi e populo tartorum, viam anocheceri veritatis. Rey y pueblo tártaro, reconocer el camino de la verdad. Ajá. ¿No? Entonces, digamos, tenían justo como dices, Glenn, esta óptica de pues, arrepiéntete pues sí, y cree en el evangelio. claramente. ¿no? Como que esta onda... Empieza la cuaresma. Exacto. Entonces, pues, esa era con la que se manejaban y pues fue lo que le llegó al Gran Khan. Bueno, si es que Lorenzo de Portugal logró llegar, ¿verdad? Porque se desconoce si realmente consiguió llegar a esta corte y entregar la carta de Patris Inmensa. Pero sí se tiene documentación de las experiencias de Giovanni, André y Acelino. Nada más como para recordar un poquito, Giovanni era un fraile franciscano, André era fraile dominico y Acelino también era fraile dominico. Uh-huh. ¿No? Entonces, siguiendo las rutas comerciales de Lyon, que es el centro, o sea, está prácticamente en el centro de Francia, hacia el Levante, donde está Líbano y Siria, André de Lojumont llegó a conocer a Simeón Rabanata. Simeón Rabanata era un cristiano siriaco y representante de los asuntos cristianos frente al Khan. El Khan tenía conocimiento de los cristianos, ¿no? Porque seguían existiendo estas comunidades cristianas en Medio Oriente, pues desde los tiempos antes de que, bueno, cuando Pedro llegó a Roma, pues seguían, o sea, había comunidades. Fueron de las primeras, de hecho, fueron de hecho las primeras, de las primeras comunidades cristianas. Entonces, este representante del Gran Khan pues en asuntos religiosos, le dio un panorama un tanto positivo a André de Lojumont, ¿no? Le dice... pero contradictorio, o sea, contradictorio al comunicado que después Giovanni de Acelino le llevaría al Papa. Tras viajar por la ruta norte hacia Rusia, Giovanni, el franciscano, regresó describiendo cómo Guyuk Khan había declarado como sus enemigos a la Iglesia Católica, al Sacro Imperio Romano y a los demás cristianos de Occidente. Punto. Yo me llevo bien con los cristianos de aquí, de las comunidades de Siria, pero no me voy a llevar bien con los cristianos de Occidente, ni con el Sacro Imperio Romano, y no con la Iglesia Católica. Que, de hecho, ahí... ¿Te acuerdas que platicamos el otro día en el podcast con Roberto, en el del juego del dinero? Que hablamos como en Asia el concepto de religión no es tan claro como lo tenemos en Occidente. Entonces, a lo mejor para él se le hacía lo más lógico decir... Los cristianos de aquí, esos también. Los cristianos de allá, aunque creen lo mismo, no, esos no. Justo. Y es más por un tema geográfico, no por un tanto como filosófico, de creencia, una forma de vida. Claro. Algo geográfico y político. Exacto, a fin de cuentas. Uh-huh. Sí, exactamente. Y bueno, pues después de haberle declarado pues como enemigos a la Iglesia Católica, al Sacro Imperio Romano y a los demás cristianos, pues esta noticia fue contundentemente respaldada por el dominico de Lombardía.
Este Acelino de Lombardía, el dominico, pues llegó con un mensaje bastante similar a lo que pues, Giovanni había enviado, había llegado con el Papa. Entonces, ese panorama de que todo estaba bien con el mensaje de el otro dominico, André de Lojumo, pues podría ser un poco como, está bien aquí, regionalmente. Sí. Pero no sé si tú estás bien con el can. Claro. Yo no sé si el Papa está bien con el can. Entonces, digamos, volviendo un poco con Acelino de Lombardía, él viajó por Chipre y Palestina y conoció a Baiyú Noyan. Baiyú Noyan era el comandante mongol comisionado a Persia, Anatolia y Georgia. Todo lo que es el Cáucaso, justo al sur de Ucrania. Tantito después de Turquía. Exacto. ¿Hasta dónde dices? Hasta Georgia. Bueno, y a Persia también. A Persia. Exacto. Entonces, ambos personajes, reconocidos históricamente por su obstinación, tanto Baiyú de Noyan, el mongol comisionado, y Acelino de Lombardía, el dominico, ¿no? Tenían esta obstinación por la que eran muy conocidos, y esa misma obstinación dificultó mucho la posibilidad de negociar algo o de alcanzar un acuerdo. Porque llegaron muy al plan de conviértete. Pues llegó muy al plan. Por dos cosas, yo creo. Honestamente creo que estoy salvando tu alma, que a lo mejor eso. Ajá. Y por otro lado, tengo una agenda política en la cual quiero expander el poder del papado. Exactamente. Bueno, sí. Entonces, podríamos como verlo. Que sí traen esa intención de modificar. Y por eso pues, el Khan dijo, no, aquí no vienes a modificar nada. Sí, y es que, bueno, o sea, ahorita lo vemos así con estos ojos, ¿no? Pero es que en el medievo era muy difícil. Claro, o sea, porque así funcionaba. Así funcionaba. O sea, en el medievo era, yo lo entiendo así, y yo sé que te estoy trayendo el evangelio. Y yo estoy ¿no? bien, tú estás mal, que era como este pensamiento dual. Lo cual era difícil si estás hablando con alguien que tiene a lo mejor un pensamiento ni siquiera dual donde, entonces yo estoy mal y él está bien, sino que es un pensamiento totalmente distinto en el cual, ¿por qué no puedo matar? Que de hecho hay como a connotación, así como pie de página, no, esto no tiene que ver con, o sea, esto no va con la historia, ahorita volvemos a ella. Cuando los jesuitas llegaron a China, o sea, ellos se conoce más la historia de cuando llegaron por Japón, ¿no? Después de haber descubierto América. Pero cuando llegaron a Asia, o sea, en los primeros contactos con China, por el otro lado, por o norte, sur, oeste, por el oeste, justo ellos empezaron a ver, siento que ellos ya empezaban a pensar diferente, porque cuando empezaron a ver remanencias o, digamos, empezaron a ver o a tratar de entender el budismo, empezaron a ver cómo trataron de encontrar semejanzas, ¿no? Así como para que fuera más fácil la transición. Para que fuera más fácil, y su propio entendimiento también de qué es esta religión budista, ¿no? Nosotros no nos ha llegado un libro no sé. Sí, no entiendo qué es en lo que creen. No sé qué es lo que creen, exacto. Pero te digo, o sea, era una forma de pensar en el medievo donde, pues, en la Edad Media, pues, muy válida de su época, ¿no? Sí, no podemos juzgarla con nuestros ojos, o sea, así era en ese momento. Así era en ese momento, y pues llegó Acelino de Lombardía, ¿no? El dominico, con Baiyú Noyan, el comandante mongol comisionado de Persia, y pues no llegaron a ningún acuerdo. Cada uno estaba encaprichado con su propia agenda, con su propio mensaje. Entonces, al final, la carta que obviamente le van a escribir de vuelta al Papa, pues no fue muy buena que digamos. Claro. ¿No? Entonces, esta carta escrita en árabe clásico, que era una lengua más intermediaria con Roma, aquí veamos el contexto. Estos cuates, mongoles, pero, o sea, no eran los bárbaros que pensamos. O sea, estos cuates estaban, o sea, conocían una lengua ajena a la suya, el árabe, ¿no? Los cristianos de Siria hablan árabe, entonces voy a hablar con cristianos, pues voy a hablarles en árabe. ¿No? Entonces dijeron, vamos a escribirles en árabe. Y esta carta, que hoy está entre los archivos del Vaticano, todavía la pueden encontrar. Y hay una semejante en Mongolia, que es un papiro. ¿En serio? Sí. En el Museo de Mongolia ahí la puedes encontrar. Wow. Y es, o sea, no lo veamos como hojas
así, A4 cartas. Sí, o sí, sea, no es papel bond. no es papel bond. Estos eran unos papiros, o sea, unos rollos así súper angostos que escritos obviamente como en piel de carnero o piel de... Sí, sí, algo así. en, algún en- tipo en piel de animal o algo así. Ajá. ¿No? Entonces, esta carta, escrita en árabe clásico, para que luego Roma, pues ahora te toca traducirla y a ver... tú y a al ver- latino, a lo que necesites. Y a ver, Fíjatela y a ver bien. qué me entiendes, ¿no? Exacto. Entonces, dirá usted, el Papa, con corazón sincero, los mongoles hablándole al Papa, seremos sus súbditos, les daremos nuestra fuerza. Dirá usted, el Papa, con corazón sincero, seremos sus súbditos, les daremos nuestra fuerza. Usted en persona, la cabeza de todos los demás reyes, todos juntos y sin excepción, todos los demás reyes europeos, habrán de venir con los mongoles y ofrecernos sus servicios y tributos. En ese momento los reconoceremos, y si no obedecen a la orden de Dios, que también ellos Creían en Tenían un, su- tenían pues un tipo de deidad. un tipo de deidad y una visión religiosa, exacto, y rompen y si no obedecen a la orden de Dios y rompen nuestras órdenes, los conoceremos como nuestros enemigos. Entonces, finalmente le están diciendo, cuate, yo no sé quién eres, Vengan todos y ya nos ponemos de acuerdo acá. más bien, vengan todos con tributos y ya, yo, Sí, sí, yo sí. aquí mando. Y pensémoslo, o sea, el Gran Khan pues decía, yo estoy conquistando el mundo, Ujú. porque lo estaba haciendo. Aparte, O sea, él estaba en la frontera del mundo. O exactamente. sea, él veía para atrás y decía, desde China hasta Bagdad, y llega un tipo diciéndome que, yo estoy en Roma. ¿Qué es eso? Y no sé, bueno, algo que pensaba, por ejemplo, fueron Ajá. los mensajeros, que es algo pues, muy de la época. O sea, eran un par de franciscanos y un par de dominicos. Claro. Sí. Que pues es 1250. O sea, ambas órdenes llevan 20 años fundadas. En ese entonces En llevaban ese 20 entonces años. apenas llevan 20 años. Es decir, pues, son muy recientes, todavía eran muy estrictas. Entonces, Claro. imagínate, los franciscanos seguramente iban en harapos, descalzos, imagino. y la ropa toda sucia. Los dominicos quizá no iban descalzos, iban zapato negro, el hábito blanco, pero igual todavía las costumbres eran muy austeras. O sea, eran mendicantes. De hecho, esas dos órdenes eran de las más estrictas y pobres en esa época. Entonces, o sea, el rey del imperio, ¿no? El Gran Khan, pues llegan un par de pobres a decirle que hay alguien más, el Que su Papa, rey. que su rey, Es lo que le entiendes. su rey los manda a establecer diálogos como, ¿por qué no? Es ¿Quién eres como, tú? ¿quién eres tú? O sea, como, ¿Eso es lo mejor que tiene? sí, justamente esta forma de pensar, y hace sentido con la carta que le responde, así como, pues vengan a darme tributo, así A ver como, si es cierto. ustedes son, pues no sé cómo se los había imaginado, si esos eran los mensajeros del gran rey, para establecer contacto con este gran imperio, es como, estas personas que no, quizá también por eso una visión tan diferente de los cristianos de Oriente, de los de Occidente, no solo el lenguaje con el que les puedo hablar, sino justamente Su forma de su vida. forma de vida era tan diferente, o sea, nada que ver. Entonces, no sé, me quedé pensando en eso, seguramente también esa primera impresión que tiene Claro, pues afecta, sí. ¿no? Sí, o sea, me diga aquí un haraposo. Sí, no se me había ocurrido eso. Sí, sí. Que probablemente él esperaba, vienen unos emisarios. Dejen pasar la caravana y los tesoros. Llegan 4 tipos ahí con un hábito medio roído del viaje. Sí, No, además pues, también... su rey no creo que sea muy poderoso. Sí. Eso sí, podría haber sido una visión, ¿no? Y pues muy válida para el mongol. Yo creo que estaba Por supuesto. acostumbrado así a que me lleguen de China ahí con... Sí, la caravana, así como 4 soldados adelante, llevan al emisario, no sé, en una... Sí, unos regalitos, unos pliegos de seda, yo qué sé. que es justo lo que piden, tráiganme algo y Para- vemos a ver más o menos qué es Medirlos. Ajá. la visión que se tiene entre los regalos que puedas llevar, pues es lo que puedas comprar, ¿no? Es como lo que traigas es lo que compras. Exacto, si me traes un pequeño ejército con tesoros, pues lo interpreto como tiene el poder económico y puede mandar un pequeño ejército. No, Exactamente. a lo mejor sí quiero platicar con él. Si me mandas estos 4, no, vengan en serio. Pues no sé ni quiénes son. Justo es lo importante. O sea, Unos Khan- pobres con cartas en la... Pues yo no sé Ajá. quién está del otro lado. Igualmente lo que estamos platicando, a lo mejor el Papa también dijo, pues, ¿Quién es Khan? este cuate? O sea, es un salvaje que está invadiendo, le voy a mandar a 4 nada más para que
y le echen ahí como, no, ya no lo hagas, y lo tratan de convencer con las palabras. Yo creo que fue, eso fue lo que pensó. O sea, que dijo, no sé ni probablemente. quién sea esta persona, nada más no quiero que vengan a quemar, porque eso lo hace cualquiera. Yo creo que, sí, justamente yo creo que Inocencio VI, o sea, el Papa, no lo había, pues no concebía este poder, ¿no? Que tenía su vecino, tal cual. Y tampoco el Can pues decía, yo, mira, por ahorita no puedo ir a invadir porque seguro tengo algunos problemas internos, pero en unos años yo voy a estar otra vez para allá. No es como que me estés mostrando que vas a ser un inconveniente. Exactamente. Sí, estos son los mensajeros. Sí, exacto. Y pues sí, o sea, justo como Samarcanda, yo creo que, pues primero fue, Samarcanda, como tú bien contabas, Glenn, era como un punto de encuentro y siempre había flujos y de gente, comercio y demás. Sí, pueblos, ideas, y pueblos, todo lo que lleva el comercio. Y yo creo que también muy ayudado por la geografía. Pero conforme tú vayas llegando a Europa, al menos de que, o sea, antes de llegar a la planicie, pues ya de Polonia y demás, es complicado todavía, o sea, no todo es planicie. O sea, llega un punto en donde pues, tienes dos mares, ¿no? El mar Caspio y el mar Negro, ¿no? Que pueden ser también ahí. Sí, tienes los montes Urales, ya dentro de Europa vas a encontrarte con los Pirineos, con los Alpes, ya es más difícil cruzarlos. Entonces, pues aunque sí. lo haya hecho Aníbal. Aníbal lo hizo. Antes de los canes, ¿verdad? Y con elefantes. Y con elefantes. Bueno, pero decías. Entonces, pues sí, o sea, si bien en Samarcanda, pues sí había este flujo, muy probablemente la geografía, en este caso, pues definía muy marcadamente las órbitas de poder, la órbita del poder del Can y la órbita occidental del poder del papado. Entonces ahí había una línea geográfica que muy probablemente pues demarcaba las influencias. Ahorita que lo mencionas, hay un artículo en Compass que escribiste tú, Fermín, que se llama Sogdianos. Los Sogdianos. Y los haces como un símil de que ellos fueron los fenicios de Asia. Sí. ¿Por qué? Porque Asia, por la misma geografía, digamos que es como un océano de tierra, ¿no? Que lo puedes cruzar relativamente fácil con ciertas herramientas, es decir, con una caravana, con ciertos mapas, y lo puedes cruzar de un lado al otro, aunque sea enorme, lo puedes hacer. Sí. Y del otro lado, una vez que sales de Portugal, te encuentras con otro océano, que también lo puedes cruzar con barcos, con mapas, y es relativamente fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en Asia tenías, por la misma dinámica las diferentes dinámicas de poder que se habían dado, ya había gente que demarcaba los límites y decía, por aquí puedes pasar, por aquí no, esto me pertenece, esto te pertenece, ya lo acordamos. O sea, había un poquito más de diálogo. Pero ¿qué pasa cuando de pronto cruzas un mar de forma relativamente fácil y te encuentras con tierra virgen? Justamente, y creo que no cae mejor artículo que el de Esteban del día de hoy, ¿no? Justamente hablas algo, pues sí, ya hablamos de la parte de Asia y de Europa, pero pues ahora toca hablar de cómo pues, se conoció un nuevo mundo y cuáles fueron las implicaciones, ¿no? Okay. Pues sí, justamente es un viaje ahora hacia el otro lado, hacia el mar. Que bueno, como sabemos, a finales del siglo XV, Colón descubrió América, tomó sus barquitos, salió de España y pensando que le iba a dar la vuelta al globo para llegar a India, pues llegó a otro lado. Pues no era lo que esperaba, se encontró cosas muy diferentes y pues quiso darle la noticia al rey de España, enseñarle lo que tenía. Entonces zarpó del nuevo continente el 16 de enero de 1493. Quiso zarpar hacia España, justamente con sus instrumentos. Como decías, puedes atravesar el mar, pero no siempre es tan preciso, ¿no? Es relativamente fácil, ¿no? Porque además se lleva su tiempo. Entonces, de hecho, por ejemplo, a Colón le tocó, pues, en marzo, ya 3 meses después de que había zarpado, una gran tormenta y no llegó directamente a España. Tuvo que
detenerse en una isla que le pertenece a Portugal, una serie de islas que son los Azores. Ok. Entonces no pudo continuar por el tiempo y tuvo que detenerse ahí a esa isla en Portugal. A los portugueses les extrañó que el barco español pues, se detuviera ahí. Obviamente lo llevaron ante el rey. Y viniendo del otro lado. Así Sí, como... Espérate. Se nos perdió el barco, ¿no? Es como, ¿por qué vienes de allá? Entonces lo llevaron ante el rey, así como, tenemos a este español que anda viajando y pues es muy extraño, ¿no? Uh-huh. Y entonces Colón tuvo que explicarle a Juan II, el rey de Portugal, pues bueno, es que fíjese, salí de España a finales del año pasado y me encontré esto en estas nuevas tierras y se las voy a enseñar a los reyes de España, Los ¿no? que me financiaron. Sí, a los que pagaron el viaje. Y pues tengo que mostrarles lo que enseñen, ¿no? Entonces, bueno, Juan estuvo viendo lo que traía del Nuevo Mundo y al final pues le dejó irse ya a España a la mitad del año más o menos, ¿no? Junio, julio. Ya regresa a España, ¿no? Entonces salió de Portugal para darle la vuelta al barco y llegar a España. Le enseñó a los reyes católicos lo que había encontrado y pues ellos no tardaron en decir, pues bueno, vamos a evangelizar, ¿no? Es mío. Es mío. Y no quiero que ningún alma se pierda. Entonces, pues pidieron al Papa, en ese momento el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, que les permitiera quedarse con las tierras a cambio de que ellos mandaran religiosos a evangelizar, ¿no? Entonces, el Papa les dijo, sí, está bien, toda la tierra que te encuentres, los Azores, que era justamente la última isla portuguesa, pues les dio 100 leguas hacia América. Hacia América. Todo lo que pase esa línea, así como de 100 leguas para allá, todo eso es suyo, ¿no? Uh-huh. Toda la tierra que se encuentre, los mares y demás, ustedes pueden utilizarlos. Con la única condición que la gente que encuentren la tienen que evangelizar. Ok, muy bien. Y pues los reyes católicos estaban muy contentos, pues mandaron militares y religiosos a esta tarea, ¿no? Y pues a Juan II no le gustó mucho, es como... Oye, yo también quiero tierra, ¿no? Es como... Sí. ¿Por qué a mí no me tocó? Entonces fue a discutir con Alejandro VI y le dijo, bueno, para regresar tuvieron que pasar por mi territorio. Entonces yo también debo de estar en el contrato, ¿no? Así como no se vale. O sea, yo también quiero parte, ¿no? Y antes de que se empezara a hacer la discusión entre los reyes católicos y Portugal, el Papa, pensando así como en la estabilidad del reino cristiano, porque justo se acaba de dar la reforma, los anglicanos en Inglaterra, entonces antes de perder más reinos cristianos, bueno, vamos a hacer vamos a llevarla bien con ellos. Vamos a llevarla bien, ¿no? Bien fácil se me voltean ahora. Sí, ya todos hacen lo que quieren. Decide, bueno, firmar lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas. Okay. Que le da a Portugal cierta tierra en el nuevo continente. Entonces, en vez de las 100 leguas después de los Azores, dice, bueno, vamos a recorrer esta línea. Son 270 leguas después de los Azores. Todo lo que se encuentre de las 270 leguas hacia Europa le pertenece a Portugal. Y todo lo que se encuentre de esa línea hacia lo que siga le pertenece a España. O sea, le dio carta blanca. Ahí fue... Sí, así como hacia arriba, hacia abajo y hacia occidente. Uh-huh. Todo es de España y hacia oriente es de Portugal. Ambos con la misma condición, tienen que evangelizar a los que se encuentren, sí, y pueden utilizar la tierra como puedan. Pues ambos reyes quedaron así como de acuerdo, está muy bien, y se empezaron a establecer, ¿no? Y de hecho, por eso la mayor parte del continente americano habla español y solo una pequeña parte habla portugués, que es la parte que le tocó, sí, a Portugal, que si bien ahí aprovecharon una línea geográfica, no es una línea totalmente horizontal, sí, es un poco inclinada hacia, podría ser hacia occidente. Paraguay. Justamente es como ellos fueron trazando línea para que les tocara más territorio, pero es la única área del continente que se habla portugués, porque es justo lo que llegó a Portugal y esto es nuestro territorio, sí, y lo demás era de España. De la España. Y de hecho, justo parte del tratado es que si los portugueses cruzaban la línea, están
Invadiendo. invadiendo, y por eso se les castigaba con la excomunión. Y los españoles, bueno, obviamente para el Al mar revés. podían cruzarlo para poder llegar de nuevo al continente europeo, pero si en las tierras invadían el espacio portugués, se les penaba igual con la excomunión, ¿no? Okay, y ahí está interesante porque, como dice Esteban, creo que ahí fue algo, un tratado, o sea, América entró en la esfera occidental, ¿no? Que estaba de determinada manera, estructurada de determinada forma, y justamente, pues, el Papa, pues, aquí tuvo, digamos, alguna manera de meter orden en el concierto de reinos, en este caso, entre Portugal y España, y... Que fue un poco a lo mejor lo que decíamos hace un rato, que es... O sea, en Asia no se dieron este tipo de líneas tajantes que partieron las cosas a la mitad del punto, porque la misma historia fue poniendo imperio sobre imperio, civilización sobre civilización, y se fue dando como un acomodo natural, entre comillas, por lo menos hasta la temporada en la que estamos hablando, ¿no? Se fue dando. Y no era tan fácil decir, por aquí. Pero, ¿qué pasa si llega a Europa, a un continente donde sí existían todas las civilizaciones hechas y derechas, pero con un nivel tecnológico más atrasado? Entonces, le metiste fast forward a la evolución histórica, y entonces ahora quien decide es quien tiene más poder. No es como en Asia, claro, donde se fue dando porque todos iban teniendo más o menos lo mismo, y sí, llegaba y te invadía, pero llegaba alguien más. Aquí de pronto llegaron dos, invadieron, punto, se decidió la cosa. Y aquí fue porque tenían la tecnología, Tenían la tecnología, tenían pues igual no tanto la gente, porque pues la gente al principio no, pero eventualmente fueron colonizando y tuvieron también esta misión de evangelizar, que no se dio en otros lados, que también eso transformó la manera de pensar de los pueblos que ya estaban aquí, y más el mestizaje, hicieron que se establecieran los virreinatos, ¿no? Pero fue por eso, porque en este momento llegó alguien con más poder y se remitieron al que era el mediador, que en este caso era el papado. Sí, por muchos años funcionó como mediador. Por eso funcionó un papa hacia el oeste, pero otro papa no funcionó hacia el este. Exactamente. Por la diferencia entre las civilizaciones. Más bien por la similitud o diferencia que podías tener con la civilización que te estabas encontrando. Sí, ¿cómo se dice? Al coincidir de alguna manera. Pues por ejemplo, la europea con la oriental, pues al tener cierta comunicación, aunque fuera mínima, por ejemplo, lo que decían de la ruta de la seda, ya al conocerse, las armas que yo tengo, pues no son solo mías, sino ellos también tienen cierto acceso a las armas, al tipo de pensar. Incluso a lo mejor de los anticuerpos. Así es. Los anticuerpos. Que es algo que, por ejemplo, en América no se dio porque estaban totalmente aislados. Entonces fue un choque completamente. No se daba esa interacción como si tenían entre los usos y costumbres, que por lo menos podías conocerlo, ¿no? Por ejemplo, el Khan conocía a los cristianos, no era algo totalmente ajeno, desconocido. Y en general se podía decir que funcionaban de alguna manera similar todos esos lugares, ¿no? Aquí en América, que había desde animales, cosas, virus que no se tenían, y entonces fue un choque así como... No teníamos noticia de que existiera algo diferente, ¿no? Exactamente. Claro. Y pues bueno, creo que ahora nos tocará, será nuestra tarea, ¿no? De cada uno, pues identificar qué nuevos, digamos, esferas o... Pues sí, esferas de poder, digamos, determinan algunas estructuras en un continente, en otro continente, o en alguna... Puede ser dentro de regiones. O en regiones, exacto. Puede ser... Pensemos, ¿no? El poder, o sea, Estados Unidos igual tiene más influencia en México que la podría tener en Argentina o en Chile. Nada más por la distancia. Nada más por la distancia. Gráfica. Y pues ahora con la tecnología digital, pues esto podría ser un cambio, ¿no? Que de hecho a lo mejor eso es algo que deberíamos de considerar. Sobre todo, no tanto por el tema de te van a invadir y estas cosas, ¿no? Sino es importante mantener ciertas raíces y civilizaciones que han sido parte de la humanidad, y que por eso es muy rico la humanidad como tal. Pero así como en algún momento podemos decir, hubo una conquista porque llegaron con armas, llegaron con ideas, llegaron con virus, bacterias, con animales,
Y con eso se dio cierta conquista que resultó en un mestizaje muy rico, no en una cosa así terrible, ¿no? A lo mejor ahora podríamos decir, bueno, a ver, a lo mejor no van a llegar ahorita a invadir con ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Puede ser el comercio, puede ser la propaganda. La propaganda, o tan fácil como la creación artística que puede tener un país. Pasa algo, les quiero nada así como paréntesis. Sí. Por ejemplo, en Groenlandia vivían ahí, pues, la gente que vivía en Groenlandia, que eran descendientes de los esquimales, que vivían a todo dar, y vivieron así durante años, hasta que llegó el internet. Se dieron cuenta que no tenían tenis, no tenían un coche, y se dieron cuenta que no eran felices. Entonces, ¿de qué forma tan fuerte puede ser invadida una cultura y una cabeza, una mente, sí, con lo que te produce otra cultura? Y además con cosas que igual y tampoco necesitas. No necesitas, ni sabías. Yo como esquimal, pues no necesito un auto, yo necesito un trineo. ¿Para qué necesito es que no sabes que no una Suburban, ¿no? Entonces, eso es algo que, más allá de poder señalar y decir, me van a tratar de conquistar con sus cosas de Hollywood. En lugar de pensar así, más bien es lo que decías. A lo mejor está padrísimo ver películas de Hollywood, pero no tengo por qué aspirar a vivir como viven en Beverly Hills. Exactamente. O sea, entender cuáles son tus raíces, qué es lo que te hace. Sí. Incluso poder apropiarte de otras esferas de poder sin que modifiquen para mal tu propia forma de pensar o tu propia cultura. Sí, pues creo que lo que dices es muy valioso. O sea, justamente nosotros mismos hacer un criterio sobre qué elegir de la esfera donde venga, ¿no? O del lugar de influencia de donde viene. Nosotros tener esta capacidad de criterio de decir, estuvo padre ver esta película de Hollywood, no aspiro a vivir como Hollywood, ¿no? Ser como el Can. Pues de alguna manera, ¿no? O sea, sí podrá ser, pero no me interesa. Sí. Sé que existe, pero vivo en otra realidad. Sí, podría ser justo en ese tema, y yo creo que en otros, ¿no? También hay que tener estos filtros mentales, ¿no? Propios. Pero creo que esto daría para muchísimos más minutos. Y ya se vendrán algunos podcasts. Justo donde hablamos de lo importante de cambiar ideas, intercambiar esto. Exactamente. Pues muchas gracias, Guilén, Esteban. Gracias a ti. Pues nos estamos viendo aquí, ya saben, pueden seguirnos en compas.historia en Instagram, en compashistoria en Twitter, y en Facebook nos pueden seguir como compas.guiándote por la historia. Y cada martes y jueves tenemos un artículo para ustedes y un podcast cada lunes. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Bye. Hasta luego.